En este video vas a aprender cómo se dibujan manos, el proceso para hacerlo, y si te das cuenta, las tres primeras imágenes que te mostré se ven bien, pero el problema recae en las manos. En este momento te voy a mostrar unos cuantos dibujos de manos que puedes realizar para entender cómo funciona y uno que otro consejo acerca de cómo hacerlo. Sin más que decir, empecemos con este pequeño tutorial. Bueno, como verás, aquí tengo algunos dibujos de manos, como lo es puños, señalando y así, figuras de manos en diferentes perspectivas, como esta de aquí, que es un poco extraña, y otras como amor y paz, expresionismo. De esta daré una pequeña explicación. Bueno, empecemos. Primero, tendrás que hacer esta figura para establecer la palma. Después, un triángulo para establecer la base del pulgar. Luego, definirás en qué posición irán los dedos. Después, agregarás unos triángulos más para el pulgar. Luego, definirás cómo serán los dedos. Y posteriormente, borrarás este boceto. Esto para que puedas marcar encima de él. Luego harás el proceso de marcar la silueta. Después de esto agregarás sombra y uno que otro detalle para diferenciar. Eso en cuanto a manos. Ahora quiero que aprendas unos cuantos consejos acerca del dibujo de figuras humanas. Aquí tengo la típica pose de Spider-Man y te recomiendo que dibujes poses de superhéroes ya que son muy dinámicas. Esto de aquí te puede ayudar a entender algunas articulaciones y el movimiento de estas. Con esto ya puedes establecer diseños, crear cómics y hacer una especie de silueta extravagante que te ayudará a entender más cómo trabaja esto. Y bien, aquí tenemos un personaje visto desde arriba y después un personaje visto en 3/4. Tenemos lo que son telas, que te voy a explicar esto, mira. En el caso de las telas, siempre va a haber un punto de presión. Por ejemplo, dibujaremos dos clavos. Imaginemos que esto es una pared y estos son clavos. Una tela que no va a estar tan templada. Y para definir cómo van las arrugas de una tela, así como las marcas, simplemente bastará con unas cuantas rayas que definirán cómo es la tela. Por ejemplo, con este simple hecho ya podemos definir cómo es la tela, y aplicando esto en diferentes partes del cuerpo, mezclándolas con el viento y alguna que otra cosa, podemos definir cómo es la vestimenta de un personaje de forma dinámica. Ahora, en cuanto a construcción desde otra perspectiva, empezaremos dibujando una cabeza. Un círculo bastará y hacemos esto. Establecemos cómo irá la cabeza, el cuello y cómo se posicionarán los hombros. Luego haremos una figura geométrica que va a ser la que nos ayudará, pero en un formato 3D, ya que es otra perspectiva. Luego estableceremos una especie de construcción que nos ayudará a definir de dónde salen los muslos. Una cosa, siempre recuerda que la mayoría de veces las manos siempre van pegadas al inicio de los muslos. Esto en cuanto a figura femenina. Sabemos que la perspectiva, como esta vista desde arriba, es singular, y un truco para hacer esto tendrás que dibujar un triángulo que asemeje la imagen que quieres dibujar. Por ejemplo, la parte que esté cerca de la cámara o del que quieres enfocar quedará así. En cuanto a 3/4, la parte de al lado va a ser siempre más pequeña que la otra parte. Y así es como te daré otro ejemplo. Bueno, acabo de dibujar una bailarina y en este caso, como verás, tiene algunas poses extravagantes. Te ayudarán a entender cómo funciona la anatomía. Lo hice en base a un boceto y te mostraré esto. Como verás, en esta parte del muslo, el inicio, los brazos siempre, o al menos eso es lo que yo pienso, van a tocar esta parte, la base del muslo. Esto te permitirá no hacer brazos tan largos ni tan cortos que hagan que tu personaje se vea en una pose extraña.
por ejemplo, esta es la medida del brazo y como te darás cuenta la mano topa lo que es la base del muslo. Ahora te explicaré con otro ejemplo. Como verás, esto es en cuanto a musculatura. Acabo de dibujar un personaje con ligamentos y diversas variables de lo que es musculatura. Lo dibujé en 3/4, por lo que un lado siempre va a ser más pequeño que el otro. Esto le da un efecto muy bueno en cuanto a presentación. Como verás, los ligamentos están bien en cuanto al abdomen, los bíceps, los tríceps y los hombros. Si quieres dibujar este tipo de personajes, te recomiendo que busques un libro de anatomía, lo descargues en internet y lo leas y mires los diferentes diseños que te dan para que aprendas a dibujar este tipo de dibujos. Solamente así podrás entender cómo funciona la musculatura y los ligamentos de un personaje para poder dibujarlo. Ahora sí, verás que en algunas partes los ligamentos son diferentes y esto es porque la perspectiva cambia la forma del músculo y la posición en la que están. Si un brazo está de perfil, va a ser muy diferente que un brazo cuando está de frente. Y eso en cuanto a musculatura. Y ahora vamos con este dibujo. Este dibujo es la fase final de un boceto y como verás la construcción de las manos y rostro están bien. A lo que quiero llegar con esto es que la base del dibujo es la práctica y si te sale un dibujo mal no te estreses, créeme, esto cambiará la forma en la que dibujas. Si tú practicas mucho y estudias, tu dibujo será mucho mejor que en otras ocasiones. Si guardas tus dibujos podrás ver el cambio que has tenido a medida que has practicado. Gracias por ver este video y adiós.